contra del derecho al aborto terapéutico. Una propuesta de derogación del aborto terapéutico fue presentada en el 2007 antes de la posesión de la Asamblea Legislativa en el 2008. En el 2008 también plantearon la derogación del aborto terapéutico y lo mismo hicieron en el año 2013 cuando se elaboró el nuevo Código Penal. Entonces, en este marco quiero plantear que los procesos en donde el avance al ejercicio de los derechos de las mujeres están siendo obstaculizados y están siendo bloqueados por un movimiento que realmente tiene un posicionamiento en contra del avance de estos derechos. En el año 2017 también atacaron la elaboración y la aprobación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención de la Violencia en contra de la Mujer. Y en el año 2018 y 2019 fue básicamente la intervención del movimiento conservador quien impidió que se despenalice el aborto en la Asamblea Legislativa en ese tiempo. En este proceso vemos como unos puntos, como unos hitos importantes en términos de la argumentación que me quiero referir a eso, que son básicamente dos. El uno es, reiteradamente se plantea que el artículo 45 de la Constitución defiende el derecho a la vida desde la concepción. En primer lugar, quiero plantear que la Constitución no plantea el derecho a la vida desde la concepción, lo dice claramente. Dice, el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. También la Constitución de la República, en el artículo 43.3, plantea que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. Y el punto 3, que es el más importante, que es en el que trabajamos las mujeres, en el tiempo cuando se elaboró la Constitución, plantea la protección prioritaria y cuidado de la salud integral de su vida durante el embarazo, parto y posparto. Eso, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el artículo 45, que no habla del derecho a la vida desde la concepción, sino de la garantía y cuidado desde la concepción, no puede ser interpretado solito. Ese artículo no está suelto, ese artículo tiene que ser interpretado a la luz de más o menos 22 derechos adicionales que protegen la vida, la salud y el derecho a la no violencia, a la no discriminación, a la igualdad, derechos que están garantizados en la Constitución. O sea, el artículo 45 no puede ser interpretado volando, tiene que ser interpretado en función de todo lo que significan los otros artículos que están en la Constitución y que garantizan y protegen nuestros derechos, los derechos. Eso por un lado. Luego, yo que soy médica, tengo obligación, tengo responsabilidad de aprender y entender cómo se interpretan los artículos que están en la Constitución. Y por esa razón, la ley, siendo una interpretación de lo que el dictamen de la Corte Constitucional ha dicho, es básicamente y tiene que ser una ley que contenga los derechos que están contenidos en la Constitución, porque las leyes operativizan la Constitución. Entonces, en ese sentido, también decir que las mujeres embarazadas, parecería que en su calidad de embarazadas, pierden derechos. Las mujeres embarazadas están en el mismo capítulo de los grupos prioritarios. Son grupos prioritarios, no han perdido sus derechos. Ahora quiero referirme en otro punto al tema de que en alguna comparecencia de estos grupos conservadores se dijo que en realidad no hay víctima, no hay daño en el caso de violencia sexual y embarazo. Entonces quiero hablar, por ejemplo, del caso de Norma. Norma es una muchacha que fue violada por su padre a los 13 años. Este es un caso que está en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, es un caso del Comité de Derechos Humanos contra el Ecuador. Norma fue violada por el padre, pidió auxilio, pidió protección, pero el Estado ecuatoriano no la protegió, al igual que no protegió a Paola Guzmán por el caso por el cual el Ecuador ha sido observado y está obligado a cumplir un proceso de reparación integral. En el caso de Norma, Norma pidió apoyo, no le dieron el apoyo y fue nuevamente puesta a merced de su violentador, que era su padre. En la segunda vez que fue puesta a merced de este perpetrador sexual, que es su padre, que ya murió, Norma fue embarazada por su padre. Norma ahora es una muchacha muy pobre que vive apegada con su prima, no ha estudiado
y trabaja cuidando casas, limpiando casas, porque no puede hacerlo. Entonces, ¿cómo se puede hablar de que no hay víctima y no hay daño? Norma vive todavía el daño producido por un embarazo indeseado, un embarazo violento, producto de una violación que fue perpetrada por su padre. Pero luego, en este punto también quiero decirles que el embarazo, y eso quiero que lo tengan muy presentes los señores y señoras asambleístas que me escuchan, el embarazo es un factor de riesgo. No hay embarazo que no produzca riesgo. Los embarazos empiezan con mujeres sanas, pero nadie sabe, ni ningún médico, ningún sistema puede garantizar que ese embarazo no va a tener la mujer. Entonces, el daño implica que la violación y el embarazo exponen a la mujer a los riesgos de morir y de complicarse por un embarazo que no buscaron, que fue sin consentimiento, que fue obligado a continuar en el marco de un país que gracias que ahora tenemos despenalizado el aborto en caso de violación, las mujeres pueden decidir finalizar un embarazo producto de una violación. Entonces, en este sentido, quiero recalcar que las mujeres violadas y embarazadas y que no quieren continuar con ese embarazo, o incluso las que quisieran, son víctimas. Y quiero leer el artículo 441 del Código Penal que dice, de la Constitución, que dice: se consideran víctimas para efectos de la aplicación de las normas de este código a las siguientes personas. Voy a leer el literal 2, que dice: quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos con el cometimiento de una infracción penal. Eso califica para las mujeres violadas. Las mujeres violadas son víctimas, y más aún si se han quedado embarazadas producto de una violación. Una víctima tiene derecho a lo que es la reparación integral de los daños. Yo creo que ha quedado suficientemente demostrado que las víctimas sufren daños, y el embarazo, aunque sea feo decirlo, el embarazo es el indicador de que esa mujer está viviendo un daño, porque ese embarazo no lo quiere y lo quiere finalizar. La reparación integral, dice el artículo 67, radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituya en la medida de lo posible al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima. En el caso que nos convoca, que es la ley que operativiza el aborto en caso de violación, obviamente el aborto no le va a quitar la violación, como mañosamente se ha dicho y se está diciendo. Nosotros no estamos planteando que el aborto quita la violación, obvio que no la quita. La violación no la va a quitar nadie, es un daño que la mujer sufrirá de por vida. Sin embargo, en el concepto de reparación integral, el aborto sí regresa a la mujer al estado anterior de la comisión del hecho, que significa un estado de no embarazo. Por lo tanto, lo que la Corte Constitucional ha dictaminado es correcto en términos de lo que es la reparación integral, porque por lo menos permite a la mujer que decida finalizar un embarazo que no quiere, un embarazo producto de un crimen, porque la violación es un crimen. Y antes del dictamen constitucional, lo que estaba en este país estaba obligando a las mujeres a parir producto de un crimen. Entonces, en este sentido, queremos plantear que el aborto es el inicio de un proceso de sanación, de un proceso de rehabilitación, que el Estado tiene la obligación de acompañar con este procedimiento y con otros derechos que la víctima tiene que tener, como acompañamiento psicológico, acompañamiento social y restitución de otros derechos a los que se han conculcado producto de la violación. Minimizar. Y otra cosa que quiero plantear, porque van a salir este tipo de situaciones y de argumentos, y que se ha oído mucho ya, porque en este proceso vamos como 15 años, nos hemos demorado, ¿no? 15 años en lograr esto, pero nos hemos demorado 83 años en llegar a que una Corte Constitucional les diga a las mujeres: tu vida me importa, tu vida es importante para el país, por lo tanto te doy la opción de decidir si quieres o no continuar o finalizar con un embarazo producto de violación. Quiero recalcar que es la primera vez en 83 años que el Estado ecuatoriano le regresa a ver a la víctima. Antes han sido los protagonistas de esto
los violadores y los embriones y los fetos. O sea, por primera vez las víctimas están en el centro de la atención. Por primera vez aquí estamos discutiendo una ley que va a resarcir los derechos de estas mujeres, de estas niñas, de estas adolescentes que han tenido esta tragedia en su vida. Y quiero decir que las violaciones producen embarazos, señor presidente. No es verdad que las violaciones no producen embarazos, que es una mínima cantidad, como también se ha dicho. Obviamente que en este país no podemos saber cuántas mujeres se quedan embarazadas hasta ahora que se ha despenalizado el aborto en caso de violación. Pero las violaciones producen embarazos, por favor. Y tampoco queremos y rechazamos esos pronunciamientos que dicen, pero si las mujeres se mueren más producto de infartos, producto de accidentes cerebrovasculares, producto de cáncer. Claro que se mueren más, señor presidente, pero son mujeres adultas, mayores, adultas que ya estaban en la etapa de que penosamente les toque morir por esas situaciones. No podemos comparar la muerte de una mujer de 70, 80 años con una niña, con una adolescente como la que se murió en el 2019 o como las 4 que se murieron en el año 2017. O sea, no son muertes comparables. Las mujeres que mueren producto de una violación mueren en edad reproductiva, mueren sin poder cumplir sus sueños, sus proyectos de vida y sin aportar al desarrollo del país. Son muertes injustas, señor presidente, son muertes prevenibles, son muertes que no deberían ser, porque el desarrollo de los derechos, de los marcos jurídicos, el desarrollo de la tecnología reproductiva permite que las mujeres puedan acceder a abortos en seguridad y con dignidad. También se ha planteado y se ha puesto en el centro del debate a los violadores, que tienen que tener más castigo. Miren, les quiero compartir un estudio que ha hecho una ONG colombiana sobre la cadena perpetua. La cadena perpetua para los violadores, que se oye tanto como un castigo, En primer lugar, la cadena perpetua como una pena de agravar el castigo, no disminuye la posibilidad del delito. O sea, la cadena perpetua le tiene al violador en la cárcel, pero eso no quiere decir que las violaciones vayan a disminuir. La cadena perpetua tampoco promueve la eficacia del sistema de justicia. O sea, que haya cadena perpetua no quiere decir que los delitos de violación ya vayan a ser expeditos, ya la justicia llegue. La cadena perpetua no permite eso. Con la cadena perpetua no se contemplan políticas públicas de prevención de la violencia sexual. La violencia sexual es un problema estructural, es un problema que existe en sociedades patriarcales como la ecuatoriana, en donde la cultura de violación es algo que viven las mujeres, porque en este país se viola a las niñas pequeñitas, a niñas menores de 1 año, y se violan a ancianas, y se mata a ancianas luego de violarlas. Entonces, yo no sé cuánto tenga, qué tiempo tenga, pero quería decirles que estamos acá para pedir una ley que devuelva la dignidad a las mujeres violadas, que les devuelva la capacidad de sentir que son ciudadanas, de sentir que son importantes para el Estado ecuatoriano. Una niña que se embaraza a los 13, 14 años, a los 11 o a los 12, como sucedió en una parroquia de Manabí el año pasado. Una niña de 11 años fue captada por un sistema de barrido epidemiológico por el problema de la pandemia. Niña de 11 años violada por el hermano. Estaba a punto de parir. Una niña que fue expulsada de la casa, que fue a pedir apoyo a la casa de su hermana, ahorita es mamá a los 12 años de su sobrino, porque la violó el hijo, la violó el hermano mayor. Entonces queremos que le devuelvan la capacidad de gestionar sus proyectos de vida. Queremos una ley que no revictimice, que no estigmatice, que no castigue, que no les culpe a las mujeres de la violación. Queremos una ley sin trampa, señor presidente. Y en este punto le quiero decir que la objeción de conciencia, con todo el respeto, puede ser una trampa para las mujeres que accedan a los servicios de salud. La objeción de conciencia ya fue planteada el año pasado en la discusión del Código de Salud y se planteó una barbaridad, que fue objetar conciencia para las mujeres que llegan en situaciones de emergencia médica por sangrado y por hemorragia producto de abortos en curso. Eso no se puede permitir. La objeción de conciencia tiene que ser regulada, señor presidente. El médico, el sistema de salud tiene que tener claridad de a qué se atiene el
profesional de la salud en temas de objeción de conciencia, y el primer responsable de que no hayan objetores de conciencia en el sistema de salud es el Estado. El Estado tiene que garantizar que en los sistemas de salud, en el sistema de salud, en los servicios de salud, no hayan objetores, y si los hay, esos objetores tienen que saber exactamente a qué se atienen. Y si hay un objetor en el, no sé, en cuarta línea de la Amazonía, de una comunidad, es el objetor el único que puede hacer el procedimiento, pues va a tener que hacer el procedimiento, porque el derecho a la objeción de conciencia, tal como lo dice la Constitución, no puede afectar los derechos de terceros, como en este caso sería el derecho de la mujer. Queremos una ley sin plazos, queremos una ley que no ponga plazos, porque poner plazos es criminalizar a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes que llegan a los servicios posterior al plazo que se designe. ¿Qué va a pasar con esas mujeres que llegan unas horas después o un día después del plazo determinado? ¿Las van a denunciar? Porque van a pedir un aborto. Y el aborto va a seguir siendo ilegal luego del plazo que han interpuesto. Entonces, en ese sentido, yo quiero plantear que debe ser una ley sin plazos. México, Argentina no tienen plazos para la violación. Y también te quiero concluir diciendo que la Corte Constitucional no se ha arrogado ninguna función, no ha hecho ninguna ley. Lo que ha mandado es a construir una ley. En ese sentido, la Corte Constitucional colombiana, que despenalizó el aborto en caso de violación y más, y en otros casos como malformaciones letales del feto, también estaba equivocada. La Corte Suprema de Justicia Argentina, que despenalizó el aborto por violación en el año 2008, también estaba equivocada. Entonces, en este punto, lo que queremos es una ley que tiene que ser justa con todas las mujeres, las niñas, las adolescentes. No queremos niñas que se embarazan por violación a los 12 años y luego se vuelven a embarazar a los 14, a los 15, y hay niñas que han llegado a la adolescencia, a los 18, con 4 hijos, porque el embarazo subsecuente es muy común en este país. Yo les invito a ustedes que están en la Comisión de Justicia, que tienen esta responsabilidad tan grande de construir una ley reparadora, justa, no discriminatoria, que se den una vuelta, que lo he dicho antes, se den una vuelta acá, a la maternidad Isidro Ayora, y pregunten al gerente de la maternidad y pregunten a los médicos cuáles son las edades gestacionales a las que van las niñas, que vean cómo da a luz una niña pequeñita a la que le enfrentan a una cesárea, a un parto con episiotomía, a la que le dicen señora, cuando todavía debería estar jugando y soñando en un futuro mejor. Muchas gracias.